nostra, donem gràcies, Senyor, per la vida de l'Olga, per aquest do que tu li has donat de transmetre la teva paraula, Senyor, a tots nosaltres, i d'aquesta manera que té de fer-ho tan educativa i tan amena, de manera que tu la beneixis, Senyor, que tu ens parlis a cada un de nosaltres, Senyor, que caigui aquesta llavor que avui sembla que caigui en bon terreny, Senyor, i que sigui regada no amb les pluges que estan caient ara fora, Senyor, sinó amb la pluja de l'esperit de cada un, Senyor, que aquesta llavor pugui créixer. Que tot ho demanem i donem les gràcies en el nom del fill Jesús. Amén. Amén. Tiene ventajas ser pocos, que siempre podemos trabajar de diferente manera. Así que mientras pensaba yo en qué vamos a hacer con lo del... que me voy a más atrás. ¿Así? Vale. Pensaba yo, ¿cómo podemos hacer hoy? Y he pensado, vamos a hacer un estilo estudio bíblico en el que todos participaremos. Así que por favor, no dejéis nunca de hablar cuando que hablemos, ¿vale? Vale, vamos a estudiar Lucas 15. El Jauma me preguntaba, ¿qué versículos? Le digo, pues todo el capítulo. Así que me ha pedido un café. He ofrecido un café también a Joan. Así que, bueno, leeré yo Lucas capítulo 15 y luego iremos desgranándolo juntos, poquito a poquito, ¿de acuerdo? Vale, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleras en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumado tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Preciosas, me encantan a mí estas parábolas y vamos a estudiarlas juntos. El título que yo he puesto a la reflexión que haremos juntos es el corazón de Dios. Y es un poco lo que Jesús intenta revelar, mostrar, ¿vale? Si yo os dijera a vosotros, ¿qué imagen tenéis de Dios? Probablemente cada uno de vosotros me diríais alguna cosa diferente. Por ejemplo, vamos a empezar. Elijan una frase, una palabra, una imagen, lo que más quieran, cualquiera de estas cosas que refleje la manera personal en la que ustedes ven a Dios. Inmesurable. Inmesurable. Esa es la manera en que ella ve a Dios de manera personal, la María Teresa. Dios es amor. Amor. Él ve amor en Dios. Todopoderoso. Él ve poder. Gracias, Víctor. Porque Él ve poder en Dios. ¿Quién más? Compasión. Compasión. Gracias al Señor. Luz. 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 Seguro más de una vez hemos estado en la oscuridad y allí lo hemos encontrado como luz. Amén. Yo, Padre. Padre, porque me da la imagen de eso, de mi Padre. Hemos leído 3 parábolas. Primero, ¿quién cuenta estas parábolas? Jesús. ¿Vale? Las está diciendo Jesús. Siguiente, dice, ¿quiénes son los que escuchan? Vamos a buscar. Versículo 1. ¿Quiénes escuchan? Publicanos y pecadores. Ok, un grupo. Publicanos y pecadores. ¿Otro grupo? Versículo 2. Fariseos y escribas, dice mi versión. La tuya dice maestros. Vale. 2 grupos están aquí haciendo cosas diferentes. Versículo 1. ¿Qué hacen los publicanos y los pecadores? Escuchar. Mi versión dice oírlo. ¿Qué hacen los fariseos y los escribas? Critican, murmuran, dice mi versión. ¿Vale? Aquí estamos. Los dos están delante de Jesús cuando Jesús empieza a estas parábolas, ¿vale? Y cada uno hacen diferentes cosas. ¿Qué decían? Los que murmuraban. Versículo 2, segunda parte. Que se acercaba a los pecadores y comía con ellos. Dice, se acerca a los pecadores y come con ellos. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Aquellos que se consideraban que eran practicantes de la ley al dedillo. ¿Sabéis? La ley dada por Dios a Moisés, contemplaba los 10 mandamientos que nosotros conocemos, escritos que están en el Antiguo Testamento. Pero estos
maestros de la ley se habían dedicado a... ¿Qué podía haber pasado cuando yo pienso aquí? Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu fuerza. Luego dice, amarás a tu prójimo. Entonces deben haber dicho, oh, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta se la hicieron a Jesús también, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué empezaron a hacer? A crear pequeñas reglas debajo de aquellas leyes, donde ellos iban aclarando, iban metiendo más detalle de la ley. Y entonces llegó a tal extremo de, por ejemplo, si dice santificar el día del Señor, dice uno de los versículos, seguramente empezaron a decir, vale, el día del Señor, ok, no podéis trabajar, no podéis hacer esto, no podéis, si un animal se cae, no podéis sacarlo, no podéis ayudar a alguien que está enfermo. Todas estas cosas empezaron a escribirlo, como a detallar aquellas cosas que era la ley. Y ellos se consideraban que ellos cumplían hasta ese detalle de la ley. Hay una parte, entonces podríamos nosotros decir que ellos se consideraban judíos practicantes. Esto de la frase que acabamos de leer, ¿vale? No era la primera vez que este grupo decía. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Si veis en vuestras Biblias, quiero que aprendáis también a hacer eso, ¿vale? Encima de recibe a los pecadores y come con ellas, en mi versión hay una letra que dice A. ¿En la vuestra hay alguna letra, un asterisco o algo? Va. Pues el A que está aquí, yo la voy y le busco aquí abajo, donde dice A, y me da un versículo que dice lo mismo que dice aquí. Y dice que está en Lucas 5, 29, 30. Os la leo. Dice así, Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Quién era Leví? Mateo. Leví era Mateo. Después de Jesús, que Jesús le llama, Mateo era cobrador de impuestos, ¿vale? Después de que Jesús le llama, le cambia el nombre, ¿vale? Esto era muy de Jesús, de cambiar el nombre. Y entonces, le invitó a comer a su casa, y dice, eso es lo que dice Lucas 5, 29, 30. Leví le hizo un gran banquete en su casa a Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y pecadores y de otros que estaban en la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos, a que nos suena este grupo de personas, murmuraban, es decir, hacían lo mismo, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y en esa ocasión Jesús sí que les responde a sus murmuraciones y le dice, los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, porque aquellos se creían justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué os suena? Fijaos cómo nos lleva a decir, mira, aquí está el mismo grupito haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Y Jesús respondiéndoles de alguna manera. Ok, en este punto yo os voy a dar una información. Os voy a dar información en el sentido de que busqué algo más que nos ayude. Los escribas y los fariseos se escandalizaban de que Jesús se juntara con gente que ellos consideraban pecadores. Todos aquellos que no cumplían aquel detalle de la ley que habían ido, digamos, incrementando, ¿vale? A ellos les llamaban la gente de la tierra, ¿vale? Los pecadores, la gente de la tierra. Había una barrera infranqueable entre lo que según ellos eran justos y practicaban la ley y aquellos pecadores, hombres de la tierra, que no practicaban la ley. Las reglas fariseas decían, algunos ejemplos, dice, a nadie de la gente de la tierra les confíes dinero. Otro, no aceptes un testimonio de un pecador o de una gente de la tierra. No les reveles ningún secreto. No les nombres tutor de ningún huérfano. No les acompañes a un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en la casa de un hombre de la tierra, de un pecador. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Se estaba hospedando en la casa de los pecadores. También tenía prohibido invitarle a la suya.
tenían el propósito deliberado, es decir, deliberado quiere decir que no es de casualidad, tenían un propósito de evitar todo contacto con ellos, con aquellos que no cumplían la ley tradicional. Tan solo el contacto para ellos significaba que estaban contaminados. Información. Esto es el detalle de aquella ley y mucha más, de la que estamos hablando, por la que ellos se consideraban cumplidores de la ley. Y yo mientras leía esto que acabo de mencionarles, se me venían a mi cabeza cosas que Jesús hizo y que constantemente saltaba estas normas que ellos habían impuesto al pueblo. Así que una de las cosas, por ejemplo, que a mí se me vino a la mente mientras lo leía, dice, no les reveles ningún secreto. Me encanta. Porque entonces voy a Lucas 10:21 y dice, Jesús orando, escucha, dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Me encanta. Me encanta Jesús orando y diciendo, Señor, gracias. Gracias porque a ellos, escribas y fariseos que se creen justos, o sea, tú no les has revelado. ¿Qué les digo? Sois ciegos dirigiendo a ciegos. No se les reveló. Estas mismas, ahí estaba, el mismo grupo de personas. Hay publicanos y pecadores y hay escribas y fariseos. Y los dos grupos están escuchando estas tres parábolas. Pero les estaba cegada la mente, les estaba cegando los ojos, no entendieron. Porque Dios le tuvo placer en que esos secretos fueron revelados. Revelados es como una fotografía, aquellas que antes había oscuras, que te tenían que llevar para revelar la fotografía y entonces se mostraba quién era. Estas cosas son las que vino a revelar, a mostrar de Dios. Jesús dice, nadie conoce al Padre sino yo, y yo os estoy mostrando, les dice a ellos. Y doy gracias a Dios, porque lo que estáis viendo, nadie lo ha visto. Nadie lo conoce. Se los estoy diciendo a ellos, pero ellos tampoco lo entienden. No les ha sido revelado, para ellos está velado, está a sombras, no pueden ver. Pero a vosotros, y les dice a sus discípulos, bienaventurados, dichosos, sed felices, porque a vosotros se os ha dado el privilegio de conocer, de ver a través de mí a Dios. ¿A qué es maravilloso? ¿Cuántas cosas reveló Jesús sobre quién eran el Padre a sus seguidores, a los pecadores, a lo que los judíos les llamaban los hombres de la tierra? Les dijo, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, les dijo. Había barreras infranqueables, como hemos dicho, entre estos dos grupos. Y muchas veces Jesús saltó esas barreras. Vamos a pensar en historias donde Jesús saltó esas barreras. A mí se me viene, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Para ese grupo, esa mujer estaba contaminada. Es decir, nadie le podía tocar, vivía a las afueras. ¿Vale? Y nadie la podía ni tocar ni ver. Y ella se metió entre las multitudes, dice la Escritura, se arrastró y tocó el manto de Jesús. Y del manto de Jesús salió poder sanador. Y esa mujer fue sanada. Y tenía miedo, y Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Y ella, temerosa, le dice, he sido yo. ¿Y qué le dice? Hija, no tengas miedo, tu fe te ha sanado. Saltando, había una regla que decía que no se pueden juntar con ella. Y ahí está Jesús. No solamente se junta, ¿qué le dice? Hija. Le da una identidad. Le dice que es hija. ¿Quién recuerda a la mujer adúltera?
siendo defendida por Jesús. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, les dice. Ahí estaba él. ¿Quién recuerda a los endemoniados siendo liberados por Jesús? También aquellos eran hombres de la tierra. Estaban con demonios. Es decir, si una mujer con flujo de sangre estaba contaminada, imagínense para ellos cómo estaban esos endemoniados. Había uno que vivía en el cementerio, que se daba de golpes entre las tumbas, porque no tenía un demonio, tenía una legión de demonios dentro durante años. Y llega Jesús y le toca y le salva y le sana. Otra vez rompe barreras. No los puedo tocar, pues aquí estoy yo para tocarlos. Un paralítico llevado por sus amigos, bajan por el techo, ¿no? De nuevo, un paralítico, un intocable, alguien que no podían ellos ni pensar en tocarle. Y Jesús de nuevo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas barreras habían puesto aquel grupo y cuántas barreras vino a romper Jesús? Y esta vez, ¿qué hace Jesús? Responde a sus murmuraciones. Versículo 3, contando, ¿qué dice? Y entonces él les refirió esta parábola. ¿Vale? Murmuraban, dice, y entonces él les cuenta estas 3 parábolas. ¿Vale? Y empieza. Primero, en las 3, ¿qué encontramos? Que hay algo o alguien que se pierde. En la primera, ¿qué se pierde? No. Una oveja. En la segunda, ¿qué se pierde? Un dracma. El dracma era una moneda. ¿Vale? Y en la tercera, ¿qué se pierde? Un hijo. En las 3 hay alguien que la busca. En la primera, ¿quién busca a la oveja? El pastor. En la segunda, ¿quién busca el dracma? Una mujer. Y en la tercera, ¿quién busca al hijo? El padre. Muy bien. Las 3 pérdidas son valiosas para aquel que la busca. ¿Vale? La oveja es valiosa para el pastor. ¿Por qué razón creen ustedes que era valiosa para el pastor? Porque dice que tenía ¿cuántas? 100. Es decir, le quedaban 99. Pero aquella una que se había perdido era valiosa para él. Era valiosa porque dice el versículo 4 en la sección B. Leedme lo que dice el versículo 4 en la sección B. ¿Y se le pierde? Una de ellas. ¿Correcto? ¿Y qué hace? La deja las 99 en el desierto y la atrás, la que él perdió, hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Sí, no es que va un día, arma una búsqueda, no es que va 2 días, dice hasta encontrarla. Os doy información. El pastor era responsable de las ovejas. Si se perdía una, tenía que encontrarla o llevar la piel de la oveja para demostrar que la oveja se había muerto. Los pastores eran expertos en el rastreo de seguir huellas de una oveja a lo largo de kilómetros a través del desierto, los valles o los montes. No había pastor que no considerara parte de su trabajo, es decir, su responsabilidad, arriesgar su vida por las ovejas. Esa era su responsabilidad. Ellos arriesgaban su vida por una oveja. Muchos rebaños eran muy grandes, es decir, no era que cada pastor tenía su rebaño, no. Se juntaban todas las ovejas del pueblo y había 2 o 3 pastores. Y aquellos les llevaban por los desiertos, por las montañas, a alimentar a aquellas ovejas. Y luego en grupo regresaban al pueblo. Pero aquella vez, ¿qué había pasado? 2 probablemente de los 3 regresan, pero hay uno que no regresa. Y entonces todos los demás dicen al pueblo: se ha perdido una oveja y se ha quedado a buscarla. ¿Y saben qué hacía todo el pueblo? Velaba hasta que por fin aparecía el pastor saltando con alegría. Imagen, con la oveja en los hombros, saltando de alegría. ¿Vale? ¿Y qué dice? Y entonces sus amigos y vecinos. Aquí dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. ¿Y qué les dice? Guardaos conmigo.
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa es la imagen, esa es la manera en la que Jesús tenía de explicar a los más sencillos el corazón del Padre. El corazón del Padre es ese pastor que va por una oveja. Y esa es la imagen que Jesús quiso dar del cielo. Vecinos reunidos, gozándose porque ven llegar al pastor con su oveja perdida. Y esa es la imagen que Jesús quiso pintar a aquellos que le estaban escuchando. Dice así, es el corazón del Padre. Sale en busca de la oveja perdida, no se da por vencido hasta que la encuentra. ¿Vale? Segunda parábola. ¿Quién es el que pierde algo? Una mujer. ¿Qué pierde? Un dracma, una moneda. Información. Que se perdiera una moneda en las casas de los campesinos de Palestina no era difícil, ¿eh? ¿Por qué razón? No era difícil, pero era más difícil encontrarla todavía. ¿Por qué razón? Porque las casas, en primer lugar, eran oscuras. Tenían ventanas circulares de 2 palmos. Una ventana circular en la casa de 2 palmos. Dice que, además, el suelo era tierra. No crean que era esto, o sea, cerámica, ni parquet, ni nada. Era tierra. Y había paja, o si no, listones de madera, ¿vale? Y entonces, era muy difícil. Cañas, listones de madera, no, perdón. Había cañas y paja. Y era muy difícil. Imaginaos una moneda que cae ahí en medio de eso. ¿Vale? ¿Y qué dice? La mujer, ¿qué hace? Hace varias cosas. Dice que enciende una lámpara, agarra la escoba, barre, con la esperanza probablemente de que sonara en algún lugar o brillara, ¿no? aquella moneda. Y aquí pueden haber 2 razones por qué esa mujer se esmera tanto en buscar su moneda. Primero puede ser porque era el jornal, una moneda de era el jornal de un día de una persona. Entonces probablemente era el alimento suyo de aquel día. Otra razón puede ser un poco más romántica. Y ahora les digo por qué. El adorno de una mujer casada era una diadema formada por 10 dracmas. Probablemente se le había perdido una de esas. Estaban enlazadas con una cadenita de plata. Y era equivalente a lo que hoy diríamos, hoy no lo traigo, la alianza nuestra. Esa era su alianza. ¿Vale? El valor que para ella tenía aquella moneda era más que el valor, más que el precio, era un valor personal para ella que tenía aquella moneda, ¿no? Dice los versículos que hemos leído que la buscó con diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla, como la oveja. ¿Hasta cuándo? Hasta que la encontró. Y dice, si el pastor reunió, ¿a quiénes reunió cuando regresó? Amigos y vecinos. ¿Y ella a quién reúne? Me encanta cuando descubrí esto. A sus amigas y vecinas. O sea, tú te vas con el pastor, se va con sus amigos y vecinos, pues yo a mis amigas y vecinas. Me encanta cuando encontré esto. Y dice, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Probablemente ellas la entendían. Si era el drama aquel que es parte de su diadema, que simbolizaba su compromiso con un hombre o con su esposo o lo que sea, para ella era importante y probablemente sus amigas entendían esa importancia. Otra vez, la escena de fiesta en el cielo, la alegría de Dios, como en un hogar que probablemente recupera el sustento diario o encuentra algo muy personal que era muy valioso para ella. Ningún fariseo de los que estaban allí habría soñado que Dios era así. Ahí está Jesús explicándoles, mostrándoles quién es Dios. Ellos pensaban y creían que si ellos humillaban hasta lo último, se postraban ante Dios buscando misericordia, tal vez Dios les concedería misericordia. Pero nunca se les había ocurrido pensar que Dios busca al hombre. Que Dios es el pastor capaz de dejar 99 y buscar una oveja. Que Dios es como aquella mujer que es capaz de no parar hasta encontrar aquel dracma. Esa imagen ellos no lo tenían. Así nos salió a buscar Dios. Y déjenme decirles por qué yo
esta imagen, me encanta a mí la parábola del hijo pródigo, que podría tener muchos títulos, porque cuando uno se pone a analizar esta parábola es que podrían salir muchas reflexiones. Podríamos llamarle la parábola del hijo pródigo, podríamos llamarle la parábola de los dos hijos, podríamos llamarle la parábola del padre amoroso, del padre que espera, podríamos llamarle de muchas maneras, porque hay tantos matices en esa parábola que yo me quedé con la imagen de Dios, del padre esperando a que su hijo volviera. Eso a mí me pasó cuando tenía 25 años. Yo decidí irme de la casa del padre, no de mi padre, sino del padre. Y me fui a un país lejano. Y yo cuando pienso, ¿qué es ese país lejano? ¿Qué es para nosotros un país lejano? No hablamos de Dubái ni de un país así muy lejano, no. El país lejano es aquello que nos aleja de la casa del padre. Eso es el país lejano, lo que me aleja de la casa de mi padre. Y es lo que a mí me pasó. ¿Qué fue lo que me alejó de casa de mi padre? Vivir a mi manera, de espaldas a Dios, sin tomarle en cuenta para mis decisiones eran mis decisiones. Pueden ser correctas o erradas. Me fui probablemente libre de aquello que yo había mamado desde mi niñez, libre de la religión. Y cuando volví, me di cuenta que él nunca dejó de buscarme. Pude mirar hacia atrás y ver cómo él había permanentemente estado buscándome, hasta cuando volví, hasta cuando me encontró, hasta cuando fui hallada, como dice la palabra. Algún día haremos día de testimonios, porque es precioso ser edificados unos con otros, con testimonios. Y ahora vamos a ver la tercera historia, quizá la más hermosa. Como os decía, pueden sacarse muchas reflexiones. Yo me voy a quedar en cosas muy pequeñitas, porque si no, no acabamos nunca. ¿Qué se pierde? Un hijo. ¿Podríamos decir que alguien le busca? Pensad. Le espera. Alguien le espera, dice. Vale, ¿por qué? Porque el hijo, probablemente podríamos decir, el hijo no era un animal. Se fue con libertad y su padre le esperaba con esa misma libertad, con la que le permitió irse, ¿no? Me gusta esta, le espera. Voy a darles información. Según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera. El primogénito tenía que recibir 2/3 partes y el segundo el resto, es decir, recibía 1/3. No era raro repartir la herencia antes de que el padre muriera, sobre todo si lo que tenía el padre eran negocios. Y se veía grande y ya no era capaz de llevar los negocios, y entonces en vida repartía la herencia para que un hijo se hiciera cargo de los negocios. Pero eso no es el caso de esta historia. Cuando el segundo hijo viene y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde de todo lo que tienes. En otras palabras, le dice, dame lo que va a ser mío cuando te mueras. Dame lo que va a ser mío cuando te mueras. Sí. Venga, lo quiero ya. ¿Y qué le dice el padre? ¿Discute? ¿No? ¿Qué hace? Se lo da, accede. ¿Podía detenerle el padre a este hijo? Sí. Yo creo que no, yo creo que ella era un adulto. Es como cuando los hijos dicen, a veces cuando yo digo, pues ya, o sea, no es que yo haya terminado mi tarea, ya no puedo detenerlos, ya no puedo tenerlos aquí, escondidos debajo de mis padres, ¿no? ¿Se van? Se podía haber negado a darle. Se podía haber negado, bien, buen punto, se podía haber negado, ¿vale? Pero no, ese padre pensó que ese hijo estaba pidiendo y ese hijo tiene libertad. Así somos nosotros, Dios nos da libertad. Tenemos el libre albedrío. Yo puedo elegir quedarme en la casa del Padre o puedo elegir irme. Y esta es la imagen de Dios. Dios accede, se lo da. ¿Creen que el Padre no sabía lo que le iba a pasar al hijo? Seguramente sí.
como cuando nosotros vemos a nuestros hijos tomar malas decisiones. Pero no podemos pararles. Tienen que aprender por su propio pie. Ya nos gustaría poder transmitir aquello que nosotros aprendimos sufriendo. Ya nos gustaría que ellos cogieran, pero no, ellos tienen que aprender ellos mismos, tienen que pasarlo mal. Y es lo que el padre hizo. ¿Qué le dice? Se lo da. En otras palabras, pues es lo que quieres, pues vete. ¿Vale? Tenía que aprender algo. El padre sabía que iba a aprender algo por las malas, sufriendo. La historia dice que se lo gastó todo y acaba haciendo ¿qué, Matías? ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué estaba haciendo cuando sacaba todo el dinero? Cuidaba unos cerdos. Que por cierto, trabajo prohibido para los judíos. Otra vez, La ley decía, maldito el que cría cerdos. Así de claro. Y hay algo donde hoy nos detendremos, que ya os he dicho, si pudiéramos detenernos, nos detendríamos en todo esto. Pero el versículo 17, la primera frase. Y aquí vamos a leerla en todas las versiones que tengamos por aquí. Venga, empieza María Teresa. La primera frase del versículo 17. Llavors, reflexionant, es va dir a si mateix. Va, hasta ahí. Reflexionant, es va dir a si mateix. Joan. La misma. Y volviendo en sí. Volviendo en sí. Volviendo en sí. Es decir, estaba ido y volviendo en sí. ¿Qué dice la tuya, Beth? Llavors, reflexionar i es digué. Reflexionó. Volvió en sí. Reflexionó. ¿Y la vuestra qué decía? Reflexiono. Reflexionó. Vale. Mati, ¿la tuya qué dice? Por fin recapacitó y se dijo. Me encanta. Por fin. Por fin recapacitó. Hay otra, la Biblia, la versión, la palabra dice, entonces recapacitó. La Dios habla hoy, dice, al fin se puso a pensar. Y la que más me gusta, que la he dejado para el final, la traducción al lenguaje actual dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. Me encanta. ¿Esa en qué Biblia es? Traducción al lenguaje actual es el tipo de Biblia. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. Me encanta. Por fin. Por fin, gracias a Dios, cuando por fin nos preguntamos ¿qué estoy haciendo lejos de la casa del Padre? Y ahora vamos a pensar, ¿cómo lo buscó el Padre? María Teresa ha dicho antes, lo esperaba, él no lo buscó, él lo esperaba. ¿Vale? Que es un importante matiz. Yo pensando, digo, a ver, ¿cómo lo buscó a este hijo cuando al fin se puso a pensar? Entonces, cuando pensó, dijo, ¿cuántos jornaleros le hacen? ¿Quiénes eran los jornaleros? Era el nivel más bajo de una casa. ¿Sí? Habían los esclavos que vivían, se alimentaban y servían en la casa. Y los hijos de los esclavos también vivían allí. Y después de X años los esclavos podían ser libres. Había toda digamos, una serie de normas, digamos, alrededor de lo que era la servidumbre de una casa. Pero estaban los jornaleros. Los jornaleros se podían despedir de un día para otro. Es decir, eran temporales. ¿Vale? Eran contratados por días. ¿Recordáis aquella parábola donde Jesús explica que y aquí un hombre salió a buscar jornaleros? Les había cogido para aquel día, ¿no? Y entonces esos eran los jornaleros. Y el hijo piensa y dice, los jornaleros, es decir, la más bajo que hay en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan. ¿Qué había visto él en su casa? Él había visto aquello que está recapacitando. Dice, los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, abundancia de alimentos, mientras él se está muriendo de hambre. Dice que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, ni las algarrobas estaba comiendo. Nadie le daba. Y entonces piensa y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Me levanto, voy, le digo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y yo me pregunto, el que este hijo
haya dicho esa frase nos da a nosotros la idea de que entendía qué era pecado, qué era el cielo y qué honra le debía al Padre. Él entendía eso, porque para llegar al recapacitar, decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas enseñanzas él había guardado en su corazón. Quizás desde niño este padre sembró esas enseñanzas en el corazón de su hijo. Se fue a un país lejano, a su manera de vivir, lejos de la casa del padre. El padre le dio la libertad de irse, no le paró. Y todo eso que él había hecho mientras estaba en ese país lejano, había sido una falta, un pecado de su manera de ver al reflexionar contra Dios y contra su padre. Y es más, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros en esa reflexión. Se vio indigno. Eso es lo que pasa cuando un pecador se da cuenta de lo que ha hecho y se ve indigno delante de Dios. Él se ve indigno y se ve como volviendo a la casa de su padre, pero como el más bajo, como un jornalero. Ya no quiero que me llames hijo, quiero ser un jornalero en tu casa. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Debía regresar a casa del padre, aunque sea como jornalero, pero tenía que regresar a casa. ¿Qué nos enseña esto? Al final intentaremos juntos hacer aplicaciones, pero aquí sí que a mí me hizo razonar. Padres, abuelos, aquí todos somos abuelos excepto padres. Esta parte esto va para vosotros. Cuando tenemos la oportunidad de sembrar en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos, sembrar. Cada cosa que hagamos, cuando nos ven siendo justos con algo, cuando nos ven siendo temerosos de Dios, cuando nos ven incluso leyendo la Biblia, ellos están mirando. Cuando nos ven sirviendo a Dios, ellos están mirando. Cuando nos ven que estamos dando la prioridad a Dios y a las cosas de Dios, ellos están mirando. Y si algún momento se van a un país lejano, pensad, el Señor va a traer a su memoria aquello que han aprendido. Por algo la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No se apartará no quiere decir que no se irá de la casa del Padre. Es que siempre tendrá en su memoria aquello que aprendió, que vio en la casa del Padre, como el hijo pródigo. Esa es la manera de buscarle del Padre. Esa fue la manera de buscarle del Padre, haber sembrado desde pequeño en él ese entendimiento, el temor a Dios y el haber pensado así, hice esto y lo he hecho mal. Voy a levantarme y a volver a la casa de mi Padre. Entonces se levantó y fue a su padre. Me encanta esta frase también. Hoy he querido estudiar juntos estas 3 parábolas, confiando que nos ayude a pensar dónde estamos. Probablemente yo cuando leo esta parábola, a veces podemos pensar, ya hubo fiesta en el cielo por mí. Yo era pecador, me arrepentí y ya hubo fiesta en el cielo por mí. Pero es que a veces yo creo que el Señor permanentemente nos busca. No es una vez, nos busca permanentemente. ¿Cómo nos busca? En esa relación que Él quiere tener con nosotros, íntima. ¿Cómo es el corazón del Padre que nos quiso mostrar Jesús en estas 3 parábolas? Primero, es un corazón que nada da por perdido. ¿A qué sí? Nada da por perdido. Busca hasta encontrar. Busca hasta encontrar. Él nos vino y nos viene a buscar. No se rinde hasta que nos encuentra. Como el pastor a la oveja perdida, como la mujer que perdió aquello que era valioso para ella. Así somos nosotros, valiosos para Él. Segundo, es un corazón que espera activamente, que espera. Cada día
Dios se asoma a la puerta, a la mente de tu ventana, de tu corazón. Pensabas, ¿cómo se asoma Dios a mi mente y a mi corazón? Con la creación. Se asoma a mi mente y a mi corazón. Cuando leo su palabra, Él se asoma a mi mente y a mi corazón. Cuando oro, Él se asoma a mi mente y a mi corazón. Como el padre aquel que se asomaba, dice, porque de lejos vio que su hijo regresaba. Sí, estaba ahí asomado, lo esperaba. Un corazón que perdona, que tiene misericordia. Me encanta porque me da a mí esto, la visión de que, ya dice el resto de la palabra del Señor, que Él conoce nuestro corazón antes de que nosotros lo digamos de labios. Cuando nosotros estamos humillados delante del Señor y reconocemos nuestro pecado, el Señor sabe, Él quiere que le digamos, pero el Señor ve los corazones. Y ese Padre que tuvo misericordia, que corre y se echa, me encanta, soy capaz de imaginar a ese Padre saliendo corriendo a lo lejos cuando ve llegar a su hijo, dice, se echa sobre el cuello y nos besa. Me encanta. Ese es Dios. Se echa sobre el cuello y nos besa. No nos deja ni hablar. Porque a que no llegó el hijo pródigo a decir la parte esa, recíbeme como uno de tus jornaleros. La historia dice que no la llegó a decir. La vino pensando, pero no llegó a esa frase. Porque antes de que hablemos, ella vio su corazón. ¿Y qué dice? Traigan vestido nuevo. El vestido nuevo significaba honor en aquella época. El padre, cuando regresa a su hijo, le pone vestido nuevo, le devuelve el honor. Solo los hijos llevaban zapatos. Los hijos de los esclavos y los jornaleros llevaban zapatos. Trae un par de zapatos y ponedlo. Es mi hijo. Dios es un corazón que hace fiesta, que se regocija porque hemos sido hallados. Me encanta por ser. Hemos sido hallados. Yo fui hallada. Tú fuiste hallado. Porque quien buscaba fue Dios. Quien nos busca, quien sale al encuentro es Dios. Y fuimos hallados. Que juntos podamos conocer un poquito más, o si ya conocíamos, recordar ese corazón de Dios, corazón del Padre. Nos ha ayudado a reflexionar en las bendiciones que hay en su casa. Y cuando hablo de su casa, hablo de las bendiciones que hay en la iglesia. Sí, hay bendición cuando sirves. En las bendiciones que hay en su presencia. Y cuando hablo de su casa, ¿nosotros qué somos? Somos templo del Espíritu de Dios. Esa es la morada. Esa es ahora la casa de Dios. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. ¿Y saben qué hay en esa casa? Hay alimento espiritual, alimento para el alma, alimento para nuestro corazón. Es el alimento que necesitamos. Estas parábolas nos ayudan a reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado, en su amor. Y Matías decía, Dios, para mí, Él es amor. Amor. En eso nos ayuda a reflexionar, en ese amor inmenso. En lo que Él ha hecho por nosotros, por ti, por mí, y en esa búsqueda constante que Él tiene de nosotros cuando nos perdemos en un país lejano. ¿Cuál puede ser nuestro país lejano? Vamos a pensar. El país lejano puede ser mi trabajo. Yo me ocupe tanto el trabajo que no tengo tiempo de estar en la casa de mi Padre. Tiempo para esa morada, para dedicar tiempo a mi comunicación íntima con Dios. Puede ser incluso mi familia, puede ser mi día a día. Ese es el país lejano. El país lejano es aquello que no te permite tener comunión con el Padre. No sé cómo estamos hoy, si estamos en la presencia del Padre, en la casa del Padre, o quizá en un país lejano, sin una comunión íntima con Él. Y aquí yo prefiero que os llevéis estas reflexiones a casa, que las hagáis vuestras, que las hagáis personales, que podáis sacar vuestras propias
reflexiones. Aquí hemos intentado estudiar y que hagáis vuestras propias conclusiones. Que el Espíritu Santo os hable y que lo que os diga, hagáis como hizo él. Si se levantó y fue. Y quiero terminar leyéndoles de nuevo el versículo aquel que hemos leído al inicio, cuando dice: y volviendo Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué vemos? El corazón del Padre. Bienaventurados porque vemos el corazón del Padre. Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El corazón del Padre. Amén. Amén.